Hoy vamos a ver el repaso de la clase de funciones, para continuar con el ciclo de videos de los repasos de Python importantes. Entonces, ¿qué es una función? La función básicamente es un conjunto de líneas de código o un mini programa que nos ayuda a limpiar, entre comillas, o facilitar la ejecución de un código. Esto es sumamente útil siempre y cuando tengamos que repetir un cálculo varias veces o una expresión. ¿Cómo se definen las funciones? Bueno, aquí pueden ver que se hace usando la palabra reservada def, seguida de los parámetros de entrada y dos puntos. Los dos puntos son clave, ya que como vimos en las clases de ciclo, es donde nos define la porción de código donde se va a ejecutar eh, estas líneas de código, ¿ya? Por ejemplo, tenemos def de la función que se va a llamar sumar, acá, y los parámetros de entrada son a y b, que se ingresan acá, en los paréntesis. Vienen los dos puntos que estábamos mencionando, y todo lo que está acá indentado, o con sangría, todo esto es el cuerpo de la función, que es donde ocurren todos los cálculos que nosotros queremos llevar a cabo de forma repetitiva. Por ejemplo, resultado, en este caso, va a ser igual a la suma de más b, porque nuestra función se llama sumar. Y return es lo que regresa a la función al código principal. En este caso va a devolver resultado, que es la suma de los parámetros de entrada. Eso es como la creamos. Cuando yo creo una función, en realidad no estoy haciendo nada, solo estoy declarando qué es lo que va a ser mi función sumar. Para usar mi función sumar, tengo que llamar a la función, ya que es una forma, llamar es como coloquialmente se le dice al usar la función en programación. ¿Y cómo lo hacemos? Dentro de las líneas de código, escribo la función con sus parámetros de entrada y en caso de que quiera almacenar el valor, lo puedo asignar a una variable porque usé return acá en la función. Recuerden que también una función solo puede imprimir resultados. La diferencia entre imprimir resultados y usar return es que return me permite almacenar el resultado en una variable para poder usarlo posteriormente. Pero esa es la teoría, vamos a un ejercicio práctico. Este ejercicio ya lo habíamos revisado en clase como código plano. Es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a escribir un programa que reciba dos posiciones de un plano cartesiano y calcule, acá está, si se fijan, mal escrito, pero lo arreglamos al tiro. Calcule la distancia entre los puntos que mencionamos. ¿Ya? Nuevo, reglas de función. Def, espacio. Luego tenemos que incorporarle un nombre a la función. Entonces esto le vamos a poner cualquier nombre puede ser. Distancia carte, ¿ya? Con eso nosotros vamos a ver que tenemos una eh, distancia que vamos a recobrar entre dos puntos. Si son dos puntos en el plano, nosotros sabemos que nuestra función va a recibir x1 y x2, y a su vez y1 y finalmente y2. Son los cuatro parámetros que vamos a usar en nuestra función. Entonces tenemos un distancia, una variable que se llama distancia, que va a representar eh, la distancia de los planos cartesianos, o sea, x2 menos x1, las diferencias de las posiciones en x elevado al cuadrado, más la diferencia de las posiciones de y elevado al cuadrado, y todo este resultado elevado a un medio. Notar que yo puedo escribir un medio de esta forma o también de esta forma. ¿Ok? ¿Qué necesita entonces regresar a nuestra función? El valor de la distancia, que es el valor que nosotros calculamos. Entonces, como mencionamos antes, si yo corro este código, no hace nada. Y eso es completamente normal porque las funciones, en
al definirlas por sí solas, no reaccionan, o sea, no generan un resultado de vuelta. Como nosotros llamamos a la función, si yo escribo, si ustedes se fijan, distancia cart ya es una función que existe y por eso Python me lo sugiere, que es lo que voy a escribir. Entonces podemos decir que en x2, o sea, x5, perdón, x1, 5 y x2, 2, coma, y 1, que va a ser, no sé, pongamos 3 y 4, perdón, y a eso le pedimos la distancia, y nos indica que la distancia entre esos dos vectores va a ser 3,6. Otra forma de usar esta función sería haciéndolo con nuestro input. O sea, vamos a decir que ingrese el float. ¿Por qué el float? Porque podríamos tener una distancia para x1 en decimal. Ingresa la posición de x1 de esa forma. Y luego para x2, así. Realmente también estamos en la posición de y1 y la posición de y2. De esta forma. Y2. Y además eh, la función de distancia cartesiana podemos ingresarla a un print directamente para tener un resultado eh, más directo. Por ejemplo, podría ser print, perdón. De esta forma ya voy a generar el print con el resultado, que es lo mismo que tenemos acá arriba, pero vamos a embellecerlos con algún string. Vamos a decir la distancia entre los puntos seleccionados, vamos a poner ahí una flechita para que se vea más bonito. Y vamos corriendo el código. Nosotros ya sabemos que para x1, en este caso pusimos 5, enter, 2, enter, 3 y 5 para que nos dé el mismo valor. Y luego recorremos esto y nos dice que la distancia es 3,6, que es la distancia que teníamos almacenada anteriormente. Eh, este es un ejercicio que vimos en clase, que si ustedes se fijan, eh, nos pide calcular la ecuación de movimiento entre la ecuación de movimiento clásica. Si tengo una duda, escribe rige o rige. Rige es con G. Sinónimo de rige es regir. ¿Ya? Entonces esto de acá está mal escrito. Así. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la posición de esta partícula a los 15 segundos? El desplazamiento de esta partícula entre los 50 segundos y los 20 segundos. ¿Y cuál es la posición a los 5 minutos? Considerando nuestras variables de entrada, que son una posición inicial de 30 metros, una velocidad inicial de 15 metros por segundo sobre segundo y una aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y recordar que esta partícula se rige con eh, la mecánica clásica. Entonces tenemos una nueva función que se llama recti. Aquí tenemos acá, si ustedes se fijan, todos los parámetros de entrada e ingresado, posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Y la ecuación de movimiento es la que ustedes ya conocen del curso de física 1, que la posición en x va a ser igual a x0 más v0 por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Recordad que pueden usar la consistencia de ecuaciones para determinar que este valor está en unidades de longitud, la posición está en unidades de longitud, la velocidad está en longitud partido por tiempo, pero al multiplicarse por tiempo se simplifican los tiempos, quedando en longitud, y lo mismo para la aceleración. Y obviamente vamos a regresar el valor de x, que es la posición final. Entonces a 15 segundos hacemos el print de
la posición de 15 segundos es de recti de 15. ¿Por qué? Porque nuestra ecuación de acá está regida en segundos y se nos entrega la posición a los 15 segundos. Luego, para obtener el desplazamiento entre 50 y 20 segundos, basta con realizar la resta de los recti, que es la función recti, de movimiento rectilíneo, entre 50 y 20 segundos, lo que nos da ese resultado. Finalmente nos preguntan a 5 minutos y recordar que esta ecuación solo funciona esta función en segundos, por lo que 5 minutos tiene que ser llevado a unidades de segundo, o sea, 5 por 60, y nos da que la posición va a ser esta cantidad de metros. Bien. Otro ejercicio que fue el último que realizamos en clase, que fue el de realizar, que podemos combinar las materias, o sea, podemos usar funciones también para generar archivos. ¿Ya? Entonces, pronto voy a subir otro video para que puedan ensayar gestión de archivos desde Python. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? En realidad, voy a crear una función que va a crear un archivo con el nombre que ingrese el usuario, cualquiera. ¿Ya? Entonces, en tu parámetro de entrada va a ser el nombre que ingrese el usuario. Y todos estos archivos que genere esta función van a contener tres líneas, ¿ya? Que contienen números aleatorios. Entonces, vamos a hacer el def. Mi nombre de la función se va a llamar mi archivo. X, mi parámetro de entrada va a ser el nombre del archivo. Entonces voy a hacer import random, ¿ya? Porque la función, o sea, la librería random contiene eh, elementos para generar los números aleatorios. Luego, X, ustedes se fijen en el mismo que el X de la variable entrada, se va a llamar X más punto .txt. Entonces estoy diciendo que mi función genere solo archivos del tipo txt. Luego el mantra para todos nuestros archivos, para la gestión de archivos, es usar el método withopen, ¿ya? ¿De qué? ¿Cómo se va a llamar el archivo? X, que es el nombre que nosotros ingresamos a la función, coma, W entre comillas, que implica que estamos trabajando en el modo write, o sea, de escritura, y de ahora en adelante todo esto se va a llamar G, ¿ya? Entonces, hago el G write, bien. ¿De qué? Del string, o sea, estoy transformando a string random de randint, que genera un número aleatorio entre 0 y 20. ¿Por qué lo transformo en string? Porque ustedes recordarán de la clase de asignaciones que los números no se les puede sumar string. O sea, no puedo sumar números con palabras, entonces el número que genera el método de random, acá, lo voy a transformar a una palabra con el str que está acá adelante. ¿Ya? Y les voy a sumar el salto de línea que ya hemos visto en clases, que es el backslash n. ¿Ya? Lo hago tres veces y con eso obtengo tres números aleatorios distintos. Esto también se puede realizar a través de un ciclo for o desde un arreglo, como ustedes prefieran. Esta es solo una forma para generar estas tres líneas con números aleatorios. Luego, con nuestro clásico input, bien, solicitamos al usuario que ingrese un nombre para el archivo sin el punto .txt. Y luego invoco o llamo a mi función, que es mi archivo X, que va a pasar acá, entra el nombre ingresado, que en este caso fue hola, le va a sumar .txt y va a usar el with open para generarlo. Cuando yo quiero revisarlo, para ver el contenido del archivo, recordar que siempre es la misma estructura con with, o sea, with open, el nombre del archivo, coma, R en este caso, porque R es lo que me permite leer y ver el archivo, y le voy a llamar en este caso ver. Dos puntos, porque estamos trabajando en la estructura del with, y vamos a hacer el print de quién, de ver.read, y leo todo el archivo que son estos tres elementos generados aleatoriamente. Y aquí, si ustedes pueden observar, existe un salto de línea, que fue el que generamos acá. Curiosamente, el random aquí nos generó dos veces el número 18, pero eso es porque tenemos una probabilidad de 1/20 para generar el mismo número. Casualidades de la vida. Y bueno, estimados, con eso termina
la cápsula de repaso de funciones y seguiremos trabajando en clase esto para combinarlo con la gestión de archivos, que es lo que ven acá. Eso, que esté muy bien, mucho éxito en todo.